Buenas tardes a todos y a todas. Soy Thais Valero, gerente de Soluciones Verdes de Fundación Juan 23, entidad que gestiona el Laboratorio de Soluciones Basadas en la Naturaleza del CIEC, el Centro de Innovación en Economía Circular del Ayuntamiento de Madrid. Hoy queremos dar la bienvenida a este webinar Biodiversidad y Ciudades del Futuro, que junto a muchas otras actividades y programas que estamos realizando en el CIEC alrededor del conocimiento y de la aplicación de la economía circular, comparte un objetivo, que es generar espacios que fomenten la transición ecológica justa y la participación ciudadana. El webinar de hoy pretende dar a conocer el papel de la ecología urbana y la importancia y la necesidad de incorporarla eficientemente en la planificación urbana. Para ello vamos a proponer soluciones basadas en la naturaleza como herramienta para fomentar la biodiversidad en las urbes. La pérdida de biodiversidad ocupa el tercer lugar en las amenazas más severas a las que se enfrenta el mundo. El informe anual del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistemas del Foro Económico Social ponía en relieve que en 2050 hasta 1 millón de especies se encontrarán en riesgo de extinción. Actualmente el 80% de la población española reside en municipios de más de 10.000 habitantes, en los que en su mayoría no se ha integrado la naturaleza en la planificación estratégica. Y esto ha provocado que se haya expulsado o eliminado la mayor parte de la vida silvestre de estas ciudades. En la mayoría de los casos, el suelo urbano ocupa la mayor parte, el pavimento y los edificios, y solo un 20% se reserva a infraestructura verde. Estas áreas verdes, además, están diseñadas de forma que habitualmente se simplifica la selección de la vegetación y esto, a su vez, también reduce la biodiversidad. Hoy, por ello, vamos a contar con profesionales que van a compartir diversas experiencias que nos pueden inspirar a transformar nuestras ciudades y también a generar oportunidades de emprendimiento y de empleo verde inclusivo. Antes de dar comienzo y dar paso a nuestra primera ponente, querría agradeceros a los más de 100 inscritos vuestra participación en este webinar. Y comunicaros que tras la finalización de las ponencias vamos a contar con un espacio para que podáis plantear las preguntas que se os vayan planteando. Para ello vais a poder contar, lo podéis registrar a través del chat del evento. Y sin más, vamos a dar lugar a dar paso a la primera ponente, que es Cristina Pino del Barrio, adjunta del Departamento de Fauna y Biodiversidad del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid. Cristina nos va a hablar sobre los objetivos del Plan de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que incluye por primera vez la biodiversidad como un elemento fundamental para la planificación urbana. Muchas gracias, Cristina. Te doy paso. Bueno, como ya me han presentado, no hay nada más que añadir, solo que he estado vinculada a las zonas verdes de muchas maneras. Para la propuesta que me habéis hecho de venir aquí a contaros las experiencias que estamos haciendo en nuestra dirección general es sobre todo contaros un plan estratégico que se ha desarrollado en Madrid a partir del año 2020, en el que se ha puesto la biodiversidad como eje esencial, ¿no?, en la gestión. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de este plan es ser un marco estratégico de biodiversidad en el que se favorezca sobre todo un Madrid más verde, pero también un Madrid en el que la biodiversidad sea un elemento esencial. Una vez que consigamos estos objetivos, indudablemente también va a mejorar en la salud física de los vecinos y lo que desde entonces nos preocupa mucho a raíz de la pandemia, la psicosocial. Nosotros, cuando pretendemos hacer este plan,
hemos intentado ser bastante respetuosos con el lugar donde estamos. Entonces, se han hecho unos estudios previos de cuáles serían los elementos esenciales que tendríamos que tener en, en la ciudad de Madrid, qué animales, qué invertebrados, qué vegetación viviría si el hombre no hubiera antropizado la ciudad. Para eso se han hecho una serie de estudios que luego desarrollaremos. Por otro lado, hemos considerado la ciudad como el lugar que ocupa físico, es decir, Madrid no está en el aire, sino Madrid está vinculado a una serie de parques de interés en el entorno del municipio con el que también queremos conectar. Y luego también hemos querido conocer cuál es el punto cero y sabiendo lo que debería haber, en qué condiciones estamos. Digamos que esos son los objetos maestros. Entonces, una vez que estas ideas generales las plasmamos a la redacción del plan, pues establecemos como objetivos específicos, pues eso, tener un conocimiento mucho más avanzado de fauna y flora, crear también un espacio estratégico en el que se fomente de una manera más significativa la biodiversidad, creando la red de biodiversidad que luego os explico, dado que la biodiversidad se ve favorecida por la presencia de especies adecuadas, pero también es muy importante la conectividad entre esas zonas. Luego, evidentemente, hemos elaborado varios documentos que creemos que son documentos de trabajo muy útiles. Entre ellos, pues destaca nuestro manual de soluciones basadas en la naturaleza, que se puede consultar en Internet, pero también se han hecho estudios un poco para dar a conocer las especies que podrían existir y que sea más fácilmente utilizable por todos. Y una cosa en la que estamos muy implicados es en ir cambiando el paradigma de mantenimiento que hemos estado llevando hasta ahora por un mantenimiento más sostenible en que las cosas se empiecen a hacer de otra manera. Como los cambios tampoco deben hacerse de una manera radical, lo que estamos haciendo es proyectos piloto en los que vamos comprobando cómo se van haciendo y valorando los resultados. Cuando digo que lo primero que hemos querido hacer dentro de este plan es tener un conocimiento de lo que debería haber aquí, bueno, pues eso ha sido un trabajo muy exhaustivo en el que se han recopilado muchas leyes, muchas normas, tanto nacionales como internacionales, pero asimismo, digamos, en lo que es nuestro propio entorno, pues se ha ido recopilando toda la información que estaba por ahí perdida, pues tanto de libros como informes científicos, como doctorados, como consultas directas a las universidades. Bueno, por ejemplo, por poner una línea en lo que respecta a fauna, se han consultado 400 fuentes entre los últimos 40 años, pero es que si vamos a flora, esto se ha ido a 1000 fuentes diferentes y desde 1750. ¿Qué otra cosa hemos valorado? Es lo que os decía, que la ciudad está en medio de otras zonas biodiversamente muy interesantes. Pues, por ejemplo, tenemos el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el curso medio del Guadarrama y el parque al sur, el Parque del Sureste. También tenemos elementos que nos han interesado mucho, bueno, que sean o no de conservación municipal, como Monte del Pardo, Valdebebas, y también hemos tenido en cuenta las actuaciones que otros compañeros dentro del Ayuntamiento de Madrid están haciendo en esta línea, como puede ser la renaturalización de calle 30, Madrid más natural, etcétera, etcétera. Bueno, pues una vez que hemos pensado qué es lo que debería haber aquí, dónde estamos situados, pues la siguiente pregunta lógica era, vale, esto es lo que debía haber, pero realmente ¿qué hay en Madrid? Y también se ha hecho ese estudio. Ese estudio lo que se ha hecho a nivel de flora se ha tomado a toda la ciudad como referencia, pero a nivel de fauna o de suelos se ha actuado en 5 puntos, porque era muy difícil el actuar a toda la ciudad. Entonces se ha ido a sitios que son significativamente interesantes. Pues bueno, dentro de la Casa de Campo, Arroyo Meaques y Encinar de San Pedro, que es una zona protegida, Prado Longo,
lineal del Manzanares Sur y Valdebebas, tanto para suelos como para fauna. Eso ha dado lugar a una serie de inventarios, a una serie de libros, o sea, de anexos que luego veremos. Por otro lado, Por eso es- perdón, ¿sí? Bueno, por otro lado, a nivel de la biodiversidad dentro de Madrid, como hemos dicho, es muy importante que haya continuidad. Entonces, planteamos hacer también que este plan, que es un plan estratégico, fuera también a nivel físico establecer unas zonas prioritarias de actuación. Y así llegamos al plan de biodiversidad. Con todos los estudios previos y al ir localizando las superficies con las que cuenta el municipio de Madrid, de un cierto tamaño, que es donde va a ser más fácil introducir la biodiversidad, pues establecimos como una serie de anillos que son, en los que la biodiversidad se va a ver favorecida. Si vemos aquí este anillo exterior, al que llamamos periurbano, en el que hay parques de gran tamaño que no parecen tanto por el tamaño de casa de campo, pero bueno, tenemos Parque Sur, tenemos Juan Carlos I, tenemos Parque de Valdebebas. Este sería uno de los anillos de biodiversidad. Por otro lado, tenemos otra serie de parques un poco interno haciendo este segundo anillo interior, que estaría formado pues parques como el Juan Pablo II, el Parque del Oeste, Retiro. Asimismo, entre estos dos anillos hay unas zonas de conexión. Evidentemente, el eje más importante es el eje del río. Disculpa, no vemos la presentación. No estás Ah, compartiendo la presentación. cosas. Porque cuando has hablado del anillo nos hemos dado cuenta que la estabas pasando, pero no se está viendo. Ah, pues perdonad. Ahí se ve. Sí. ¿Ves? Es que se me va esta presentación. Ahora está, ahora se ve. Si cierras eso, ahora Sí. la estamos viendo. Bueno, no quería que esta fuera la forma, pero no sé por qué se ve así. Bueno, pero así se puede ver, ¿vale? ¿La veis? Se ve perfecto. Vale, bueno, pues nada, si lo otro, lo que estaba contando, yo creo que no es necesario verlo. Es importante ahora a partir del anillo, que sí que lo creo que es importante. Bueno, esto es lo que os decía, la bibliografía, los espacios con los que hemos contado y luego que estamos haciendo una serie de inventarios para conocer este punto cero. Con toda esta información, lo que hicimos fue estudiar las zonas de Madrid en las que era importante actuar y nos dimos cuenta que con las superficies que eran de un determinado tamaño, podíamos crear como una serie de anillos de biodiversidad que permiten la conectividad, que es el gran problema, ¿no?, que tenemos con la biodiversidad. Se podían crear este anillo exterior en el que está Casa de Campo con este manchón grande, pero luego parques muy importantes como Parque Sur, Prado Longo, Juan Carlos I, Valdebebas, no me sale ahora el nombre, Felipe VI. Luego también había otro anillo interior de parques muy interesantes, pues por ejemplo Parque del Oeste, el Retiro, el Parque Juan Pablo II, que creaba otro anillo y con unas conexiones entre ellos, de la que la más importante va a ser el eje de río, que además tiene otra ventaja, que es que nos comunica con los grandes parques que son externos a la ciudad, que nos permitirían la continuidad. También, bueno, hay unos anillos interiores y luego tenemos algunos parques que son interesantes, que no estaban dentro de estos anillos que queríamos destacar, pero sí que permitían, sí que es interesante saber cómo están a nivel biodiversidad. Y los hemos llamado islas de biodiversidad. Eso así en forma general. Dentro de cada uno dentro de estos anillos y dentro de estas islas hemos colocado una serie de parques, en este caso ya son parques de conservación municipal. Para cada uno de ellos hemos hecho un estudio básico en el que hemos estudiado estos elementos: el extracto arbóreo, orla arbustiva, praderas aromáticas, charcas, muros, comederos, bebederos.
para hacer una imagen. Entonces, con esa imagen inicial, lo que hemos hecho es unas tablas de Excel con colores, en función de que esté mejor, verde más fuerte, peor, rojo más fuerte, y entonces nos podemos hacer una idea de las actuaciones que habría que hacer en cada uno de ellos, que también da lugar a unas fichas individualizadas. Bueno, a nivel de trabajo. ¿Qué otra cosa era importante? Pues si ya sabemos lo que debía haber, ya sabemos lo que hemos hecho, pues vamos a pasar un índice que nos permita valorar la evolución de la biodiversidad, y entonces dentro de eso se establece lo que hemos llamado el índice Madrid. Este índice lo hemos hecho adaptando indicadores como el índice de Singapur, que es un índice muy, muy reconocido internacionalmente, ¿no? A la hora de establecer los índices hemos intentado que estuvieran adaptados a lo que es Madrid, que fueran fácilmente replicables, que se pudieran medir en distintas zonas y luego que la medición fuera sencilla, que no nos obligara a tener medios adicionales, porque cuando son muy difíciles, al final acaba que ese índice no se utiliza y rompe un poco las dinámicas, ¿no?, del conocimiento de la biodiversidad. Bueno, pues entonces este índice se basa en superficies y su conexión, biodiversidad nativa, gobernanza, servicios ecosistémicos. Se establecen 8 tipos de variables y de ahí surgen los 18 indicadores que podéis ver en la web nuestra para más desarrollo. Una vez todo esto, el plan ha hecho, por un lado, el desarrollo del plan en sí mismo y una serie de anexos, una serie de informes adicionales que yo quiero considerar los documentos de trabajo, que yo creo que pueden ser muy instructivos y ayudar mucho a ir haciendo las cosas respecto de la biodiversidad de la forma más adecuada. Por supuesto, todo es mejorable. Entonces, bueno, en total son 12 anexos que hablan de las zonas verdes, de las líneas bases para el seguimiento, para el índice, recopilaciones bibliográficas por si a alguien le interesa seguirlos, los inventarios, análisis, pero sobre todo a mí me interesa destacar como manuales de trabajo, que yo creo que son muy interesantes, 3. Por un lado, el manual de soluciones basadas en la naturaleza, que ahora os lo describiré un poco más grande, que intenta ser una herramienta que cualquiera de los que trabajemos en ayuntamiento, fuera de ayuntamiento, podamos tirar de él. Y luego un manual cuando queremos hacer nuevos hábitat o microhábitat, pequeñas actuaciones dentro de una zona, y otro manual de cómo podemos ir cambiando el mantenimiento para hacerlo más adaptado a la biodiversidad. El manual de soluciones basadas en la naturaleza está formado por, bueno, tiene varios documentos, pero en general tiene como 4 ámbitos o 4 capítulos de actuación en la que cualquiera de nosotros podemos entrar a mirar. Bueno, pues hace una serie de propuestas para parques y jardines, hace una serie de propuestas para virales y ejes, en parcelas vacantes, que también hemos hecho un estudio de actuaciones en parcelas vacantes, y luego en edificios y dotaciones. Dotaciones decimos, pues yo qué sé, en piscinas, en polideportivos, ese tipo de zona. He puesto aquí el link para que lo podéis consultar en la página del ayuntamiento. A ver, ¿me va? No sé si lo veis. ¿Lo veis? Sí, 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 se ve Vale. perfectamente. Bueno, pues os he ido al índice, pero bueno, que dentro de aquí, digamos que tiene muchos capítulos, yo que sé, tenemos que hacer unos alcorques. Ay, ¿qué puedo hacer en alcorques? Bueno, pues cualquiera de estos te deriva a la ficha en cuestión, en la que te dice la bibliografía en la que se ha basado esto, que te puede ser útil de consulta, y luego también algunas indicaciones de lo que creemos más adecuado. ¿Vale? Por otro lado, también dentro del plan se ha hecho un programa en el que se han analizado las especies, tanto animales como vegetales exóticas, que pueden dañar y que deben ser retiradas del medio. Y entonces no solo te las identifica, sino que también a cada una de ellas da como unas pautas de cómo podemos actuar para eliminarlas, que yo creo que también que es un documento muy práctico.
Y una cosa en la que estamos dando muchísima importancia desde el Ayuntamiento de Madrid es el ir cambiando el paradigma del mantenimiento, ¿no? Hasta ahora hemos estado creando muchas veces zonas de césped con una siega muy frecuente. Hemos actuado de una manera más contundente sobre los arbustos, y aquí de alguna manera lo que queremos es ir cambiando estas pautas de actuación. Entonces, por ejemplo, una de las actuaciones que sabemos que son más polémicas y para las que hemos desarrollado una cartelería informativa es dejar dentro de las zonas forestales unos espacios que hemos llamado espacios de siega diferenciada, en los que vamos a permitir que las especies vegetales presentes, normalmente son zonas elegidas en masas forestales, completen su ciclo vital. Es decir, que vamos a dejar que las plantas crezcan, florezcan, germinen y se sequen, con la idea de aumentar el porcentaje de semillas de especies nuestras que caigan al suelo, también aportar una mayor presencia de semillas para las aves. Y bueno, pues es una de las medidas que estamos haciendo. Casualmente, a la vez que esto, nos han solicitado información desde la Complutense, que ellos llevan haciendo unos años pruebas de zonas en las que no se actúa y en las que se está viendo que se está recuperando una flora más autóctona, ¿vale? Bueno, esto sería. Entonces, estas medidas de biodiversidad se están incorporando en todos los contratos de mantenimiento, tanto en los contratos de zonas verdes y arbolado urbano, que están en vigor, como en el contrato de parques y viveros, que está en licitación. Entonces, ya se han empezado a hacer las primeras acciones piloto. Hemos empezado primero en 6 distritos. Hemos hecho pequeñas actuaciones en Parque de Atenas y Roma, una actuación interesante en Polígono 24 de Fuencarral, en la que hemos puesto una pequeña lámina de agua, actuaciones en el Pinar de la Lipa, tanto con plantaciones interesantes para los polinizadores como zonas de siega diferenciada. En el Parque de Pradolongo teníamos una actuación previa de un mariposario y ahora estamos dejando zonas en las que las siegas van a ser diferenciadas, igual que en entrevías. Quería enseñaros, bueno, algunas imágenes de las zonas que hemos realizado. Esta es una actuación que hicimos en el Parque Sur, en el Parque Emperatriz María de Austria. Era una isleta que no tenía nada y colocamos un burgaviones en el que se han colocado plantaciones para especies polinizadoras. Se ha creado una pequeña charquita que nos ha traído libélulas y muchos pájaros están anidando. Por ejemplo, hay uno que es el zampullín, que es un pequeño pato, los más pequeños, y que también está anidando ahí. Esta libélula, estas fotos son de ahí, las ranas también son de ahí, en un vaso de un parque completamente urbanizado. Con muy poquito dinero se ha conseguido un cambio importante. Luego aquí os Mira, presento. queda un minuto para tu ponencia. Vale, pues nada, pues acabamos. Esto de aquí, en lo que podéis ver, son las últimas actuaciones que hemos hecho. Esto es en Casa de Campo, 7 Rejas. Esto es en Fuencarral, una pequeña lámina de agua, el mariposario de Pradolongo, y luego zonas. Esto es el aspecto que da una zona de siega diferenciada, y esta sería que, bueno, pues los pepinillos del diablo que hemos visto que está y otros años los desbrozábamos, estamos dejando que avancen. Y nada, en conclusión, simplemente deciros que el Ayuntamiento está apostando por biodiversidad en entornos urbanos, que estamos poniendo la vegetación en el eje de nuestras actuaciones, que sabemos que es un proyecto ambicioso, pero si todas las partes están interesadas, creo que funcionará. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y espero haberme explicado bien.
Muchas gracias, Cristina. Ha sido una ponencia impresionante. La verdad es que es un programa súper completo, con un montón de información, que estoy segura de que hay un montón de personas que estaban apuntando. No os preocupéis porque os vamos a mandar la documentación y vais a poder consultarlo. Pero desde luego, daros la enhorabuena porque el programa es impresionante. Y estamos deseando ver además cómo sigue implementándose, además de los pilotos que comentabas. Y vamos a dar paso ahora a la siguiente ponente, que es Lorena Escuer. Ella es directora técnica y fundadora de la empresa Hydrobiology desde hace más de 10 años. Lorena es bióloga por la Universidad de Navarra y sus principales ámbitos de trabajo están relacionados con el control biológico de plagas y con el fomento de la biodiversidad urbana. Hoy Lorena nos va a hablar de un proyecto muy interesante e inspirador, que es Alcorques Vivos y que se ha implementado en Huesca. Cuando quieras, Lorena, te doy paso. Buenos días, Thais y todo el equipo. En primer lugar, agradeceros la invitación y empiezo a compartir ya la presentación porque sé que vamos pillados de tiempo, o sea que con vuestro permiso yo me voy a poner el cronómetro y por favor confirmarme que se ve bien la presentación, ¿sí? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues la presentación de Cristina evidentemente, o sea, a mí me ha encantado porque son tantas las áreas de trabajo en las que hay que profundizar y ellos ya están haciendo cosas que bueno, se me ha quedado corto, pero ha nombrado Alcorques y como bien has dicho, creo que es uno de los casos de éxito que bueno, que bien merece la pena contar un poco el origen de todo esto, ¿no? Y es un poco a lo que voy. Alcorques vivos para el fomento de la biodiversidad. Y es que el alcorque es el gran conocido por todos y muchas veces el que nos genera muchos problemas de gestión. Y es que esto es lo que normalmente nos encontramos en las ciudades. Y yo, como bien has dicho, Thais, que soy bióloga, me pregunto que cuando veo esto, ¿dónde está la vida que tanto estamos intentando fomentar en las ciudades? Aquí la cosa cambia, ¿no? Y vemos que sí, que ya tenemos unas ciudades con flores, queremos flores en los alcorques, pero yo siempre digo esto, esas flores tienen que ser funcionales, no meramente ornamentales, porque aquí tenemos ornato, pero estas flores son de plástico, son alcorques de la ciudad de Nueva York, o sea que son casos reales. Pero me sigo preguntando, ¿dónde está la vida? Y es que, claro, las flores nos aportan beneficios. Las flores no solo es cuestión de percepción, de embellecer las ciudades a base de poner flores y colores, sino verdaderamente de que esas flores sean realmente funcionales para la biodiversidad funcional que queremos fomentar. Aquí es donde entran los alcorques y esos espacios de oportunidad que verdaderamente pueden llegar a albergar mucha vida a pesar de simplemente ocupar 1 metro cuadrado. ¿Y qué es un alcorque vivo? ¿No? Porque es una frase que oímos mucho, es un hashtag que se utiliza mucho en redes sociales y que yo vengo a definir porque para mí un alcorque vivo tiene unas características fundamentales que creo que lo hacen clave. Y es que un alcorque vivo es la acción por la cual un alcorque se llena de vida animal y vegetal, aportando servicios ecosistémicos que van a servir especialmente de apoyo al control biológico. Y para mí esto es clave, porque estamos intentando trabajar ciudades libres de fitosanitarios y qué duda cabe que hay muchos insectos que nos ayudan a controlar esas plagas. El alcorque, el árbol en sí, está lleno de vida. Tiene plagas a las cuales van a ir asociadas determinados depredadores tipo aves, pero también van a estar otro tipo de insectos aliados para nosotros que nos van a ayudar a controlarlas. Tenemos la biodiversidad oscura abajo, el suelo, la biodiversidad oscura que no se conoce, que tenemos que empezar a trabajarla más porque es la base de todo. ¿Y qué ocurre en el alcorque? ¿Qué ocurre en ese espacio que verdaderamente muchas veces queda vacío o tapado? También puede ser una zona donde fomentemos la biodiversidad. Este tipo de proyectos que ahora se están replicando en distintas ciudades y que llamamos casos de éxito, entre ellos Huesca, nació en Barcelona en el año 2017. Los objetivos fundamentales del proyecto eran evitar el uso de herbicidas para fomentar ciudades cero fito, a nivel de fitosanitarios para controlar plagas y a nivel de herbicidas para controlar vegetación, vegetación adventicia.
para aumentar la presencia de polinizadores, porque ya sabéis que estamos sufriendo un declive silencioso de polinizadores y que la calidad de vida de los polinizadores en las ciudades está mejorando frente al campo, donde se sigue tratando de manera indiscriminada y se están acabando con los márgenes florales, porque en las ciudades estamos fomentando todo eso que ahora en el campo no se encuentra. Por tanto, vamos a favorecer el establecimiento de insectos beneficiosos, aliados para nosotros, y por tanto vamos a fomentar el control biológico conservativo. Es un horizonte que no quiero que perdamos, porque dejamos lo ornamental para basarnos en lo funcional. Por tanto, la selección de vegetación tiene que ser clave. Tenemos que saber en qué árbol vamos a establecer esos alcorques, qué plaga va a afectar a esos árboles, qué insectos beneficiosos nos van a ayudar a controlar esas plagas y, por tanto, qué flor va a ser la más adecuada para atraer a estos insectos beneficiosos. Para ello, utilizamos unas tablas con bibliografía de distintos estudios realizados en el IRTA, en distintos institutos de investigación, donde seleccionamos plantas que fueran especialmente interesantes para determinados grupos de insectos que sabemos que son beneficiosos y que ya tenemos presentes en la ciudad, porque no hay que olvidar que lo que queremos fomentar es la fauna silvestre autóctona que tenemos alrededor, en nuestro propio ecosistema urbano. No queremos introducir nada que evidentemente no esté ya presente. El trabajo realmente es un trabajo de fondo en el sentido de que sin seguimientos no hay nada que nos avale. Y lo ha dicho Cristina, el trabajo continuado, análisis de datos, fichas de trabajo son claves para saber si lo que estamos haciendo está funcionando y lo estamos haciendo bien. Por eso es importante ver la evolución de estas cubiertas vegetales, de esas mezclas y de esas especies que se seleccionan para determinadas calles, para determinadas zonas sometidas a distintas condiciones de luz, de presión de gente, de terrazas. Es interesante también tener en cuenta la presencia de plagas en el arbolado, porque, insisto, estamos intentando fomentar el control biológico conservativo y queremos reducir los niveles de plaga en el arbolado. Para eso también necesitamos cierto conocimiento, cierta especialización en qué plagas afectan, cuándo aumentan esos umbrales de plaga y qué beneficiosos están ahí presentes. Luego también analizamos las plagas en la copa. Y, por supuesto, la interacción que tienen estos insectos beneficiosos en nuestros alcorques. Y es que yo siempre digo que a pesar de que un alcorque tiene una superficie de 1 metro cuadrado, ocurren cosas. Y a los hechos me remito. Todas estas fotos, todos estos insectos depredadores parasitoides aliados, los hemos encontrado en 1 metro cuadrado, los hemos identificado y viven allí. Luego, ¿qué prueba más real podemos tener para demostrar que si introducimos a la naturaleza en la ciudad con cierto conocimiento y con funcionalidad, tenemos resultados positivos, tenemos casos de éxito? Y es que los seguimientos nos indican que realmente una cubierta vegetal con cierto interés fomenta la presencia de insectos en distintos meses del año. Evidentemente, la primavera y el verano van a ser los meses en auge, ahora también el otoño, porque ya sabemos que el otoño viene a ser una segunda primavera, pero que gracias a estos alcorques vivos, vegetados con cubierta vegetal y nutrientes, podemos tener insectos incluidos los meses de enero y de febrero. Y yo creo que es un dato muy relevante e interesante para la gestión de nuestras ciudades. Algunas de las plantas más interesantes han sido crucíferas, ha sido el medicago, distintos ejemplos que no voy a parar a detallar porque si no, no me da tiempo, pero realmente quiero reflexionar y decir que otros alcorques son posibles en las ciudades, ¿no? Y yo lo veo cuando tomamos fotos de este tipo, de que vemos aquí a una madre y a una chica o su hija, que realmente se han tomado el tiempo de parar, ver ese alcorque, apreciarlo y valorarlo, porque yo siempre digo que lo que no se conoce no se valora y por eso estamos aquí, para contar, para poner en valor y para dar a conocer, porque estas actuaciones hay que contarlas y tenemos que explicar lo que hacemos, bien con carteles, bien con notas de prensa, con información en redes sociales, y por eso lanzo el movimiento Alcorques Vivos, al cual cada vez se adhieren más ciudades, casos de éxito que podríamos decir, en el que el seguimiento continuo nos aporta datos y vamos descartando calles donde no funcionan para implementarlo en calles en las que sí que funcionan, porque para que haya casos de éxito también tiene que haber casos de fracaso. Y el análisis de estos datos es lo que nos hace evolucionar. Otros ejemplos los vemos en Zaragoza, que también conecta la ciudad a través de la naturaleza mediante estos alcorques
vivos, alcorques floridos, que como bien ha dicho Cristina, la conectividad va a ser clave en todo el proceso de renaturalización de la infraestructura verde, o por ejemplo Santander, donde también ya involucran a los colegios, que creo que es una parte muy importante e interesante a tener en cuenta, porque ellos son el futuro y qué mejor que empezar a involucrarles en este tipo de iniciativas. La gente quiere saber y la gente quiere participar, y en otras ciudades lo que se hace es invitar a la gente a que conozca el proyecto de primera mano desde la web, apostando por una información casi a tiempo real por estación del año para que sepan en qué momento se encuentran sus alcorques y, por supuesto, que ellos opinen a través de una encuesta de percepción. Si la iniciativa les gusta para su calle, para su barrio, qué opinan de controlar las plagas de manera natural, que es lo que yo creo que fundamenta el proyecto, y sobre todo si apuestan por este tipo de técnicas. Y os adelanto que los resultados son muy positivos. Pero claro, para que estos resultados sean positivos, vemos que este tipo de actuaciones tienen un momento álgido, que es la floración. ¿A quién no le gusta esto, no? Esto es lo que sale en prensa. Alcorques floridos, un paso más a la estrategia en la gestión del verde. Pero claro, hay que tener en cuenta que en la vida pues todo dura un tiempo, todo es efímero y que la belleza no va a estar siempre. Que también somos conscientes de que estas plantas tienen su ciclo biológico y que bueno, van a tener que secarse, madurar, echar la semilla y volvernos a regalar la floración más adelante. Por tanto, yo siempre digo que los alcorques se degeneran y se pierden. Y nuestro trabajo consiste también en redirigir ese mantenimiento, o sea, todos los alcorques sembrados, plantados, tienen que ir de la mano de un mantenimiento para que no se pierdan, para no llegar a ese paso en el que la gente empieza a decir que se han abandonado y que se han dejado a libre albedrío. Luego, la naturalización urbana, el dar paso a la naturaleza en la ciudad, tiene que ir muy vinculado a un mantenimiento, y lo hemos visto en la gestión diferenciada que nos ha explicado Cristina. Hay que dejar evolucionar a la naturaleza, hay que conocer los ciclos biológicos para saber cuándo cortar y cuándo no esa vegetación, cuándo dejarla y cuándo mantenerla, pero el mantenimiento tiene que ser clave. ¿Cómo lo hacemos saber? Lo hacemos saber por información, por cartelería. Creo que las redes sociales son también unos importantes espacios de oportunidad para dar a conocer, para poner en valor, porque lo que no se conoce no se valora. Y yo siempre digo que no sé qué preferís, si alcorques diseñados o alcorques naturales, que también los encontramos. Ambas fotos que os presento aquí son alcorques que realmente no se han diseñado previamente, que son naturales, que han crecido espontáneos. Yo me quedo con todos, siempre y cuando fomenten esta biodiversidad de manera positiva, y lo importante realmente es que fomentemos la biodiversidad funcional. Y me ha sonado la alarma, así que muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado y espero que no os haya aturullado con tanta información tan rápida. Muchísimas gracias, Marina. En absoluto. Sabemos que tenemos un poquito de tiempo. Ha quedado clarísimo. Me quedo con la parte de la sencillez de poder implementar un proyecto así y la capacidad de poder multiplicarse, y con el término de biodiversidad funcional, ¿no? Yo creo que es algo que deseo que se replique en muchas más ciudades, además de las que has comentado. Gracias. Voy a dar paso al siguiente ponente, que es José Javier López. Es doctor, ingeniero agrónomo de la Universidad Pública de Navarra en el área de ingeniería hidráulica. Y él nos va a dar detalle de un proyecto muy interesante, que son los jardines de lluvia que se están implementando en esta universidad. Muy bien, buenos días. Bueno, lo primero quiero agradecer a la Fundación Juan 23, pues la invitación a poder participar en este webinar. Yo les voy a hablar de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Como le han comentado, soy catedrático de Ingeniería Hidráulica y de biodiversidad, la verdad, no entiendo mucho, pero entiendo que toda la gestión del agua es fundamental también para favorecer la biodiversidad en las ciudades. Y en concreto les voy a presentar lo que es una actuación que hemos hecho en el campus de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. Bien, el índice que había preparado corresponde, digamos, a estos 4 hitos. ¿Por qué los UT? ¿Cuál es el problema a resolver? Los tipos de técnicas, los beneficios en la gestión del agua de lluvia y casos de éxito.
Básicamente todo lo que es generalizado, ¿no?, en este índice se lo voy a exponer en un vídeo, con lo cual más adelante les pondré el vídeo y yo creo que refleja muy bien cuál es el problema. De todas maneras, yo quiero indicarles cuál es la raíz o la base del problema. En una ciudad, igual que hay una red de abastecimiento de agua, pues hay una red de saneamiento. Y esa red de saneamiento puede ser de dos tipos, el sistema unitario y un sistema separativo. En el sistema unitario se mezclan las aguas de escorrentía con las aguas fecales o sanitarias. Y en el sistema separativo, pues las aguas de escorrentía de la ciudad van directamente a lo que son los cauces de ríos o masas de agua, y lo que son las aguas sanitarias pues van directamente a la planta de tratamiento. Bien, en tiempo seco, cuando no llueve, todo funciona de libro, ¿no? Es decir, las aguas sanitarias, tanto en los dos sistemas, pues van a la planta de tratamiento sin ningún problema. ¿Qué ocurre cuando llueve y llueve con cierta intensidad? Pues en el sistema unitario se mezclan esas aguas de escorrentía con las aguas sanitarias y entonces entran en carga la red y entonces se producen esos vertidos a las masas de agua. Vertidos que son de aguas fecales y pluviales mezcladas. En el sistema separativo, las fecales evidentemente van a la planta de tratamiento, pero las de escorrentía directamente se suelen tirar, digamos, a las masas de agua. Y esas aguas, lejos de ser limpias, pues son contaminantes. Ahora, si podéis poner el vídeo, por favor. No sé si tengo que desactivar o... Estamos en ello. Vale. Disculpad un segundo, que estaban intentando arreglar un pequeño problema técnico. Igual tengo que dejar de compartir. No, tranquilo, es un problema de la ubicación del archivo. Está.
Bien, como ven, bueno, es un cambio también de paradigma en la gestión del agua de escorrentía de lluvia. ¿Me oyen ahora? Sí, se oye perfecto. Sí. Bien, perfecto. Es un cambio de paradigma y paso entonces a... El vídeo no tiene, lo único que tiene es música, es decir, que es de escrito y después les pongo el enlace para que puedan verlo con más detalle. Bien, Gracias. voy a continuar, por lo tanto, con el proyecto piloto de SUT. Bueno, Tudela, por si acaso, está al sur de Navarra en un clima semiárido y este es el estado original, digamos, del campus de la UMNA de la Universidad Pública de Navarra en Tudela. Estos son los edificios, los aparcamientos, la nave de talleres y entonces la actuación consistió en instalar 3 zonas de biorretención, el A1 y el A2 que están conectados. El A1 recoge el agua de escorrentía que se produce en todo el aparcamiento y el rebose pues va al A2 y el A2 también recibe el agua de escorrentía del tejado de la nave de talleres. Por otra parte, la zona B recoge las aguas de escorrentía de esa zona del aparcamiento. Bien, los módulos de biorretención o zonas de biorretención consisten en someras de presiones del terreno con una capa superficial de gravas y en profundidad para favorecer el drenaje y después tierra nativa con arena y tierra vegetal, ¿no? Para facilitar el crecimiento de las plantas. Este es una foto de lo que es el sistema 1A2, el tren de tratamiento. En este vertedero estaría conectado al A2. Y aquí pueden ver una foto de lo que es el A1 y el A2. Es decir, en distintos momentos, pues como ven, la vegetación es bastante variada. Esta sería la arqueta de salida y este sería la zona de biorretención B, que recoge, digamos, la otra zona. Cada zona de biorretención tiene una arqueta de salida que está dotada con un vertedero triangular de pared delgada y 2 sensores, uno de ultrasonidos que detecta el nivel y otro de presión que lo que detecta es el propio vertido. Y los objetivos de la instalación, que como ven es un proyecto piloto pues los objetivos eran demostrar las numerosas ventajas de los SUTs y su viabilidad para la gestión de la escorrentía urbana y caracterizar los procesos hidrológicos para poder definir parámetros de diseño. Ya se han visto en estos 2 primeros años, el 21 y el 22, que fueron como un año húmedo con respecto a la media y un año muy seco, que el 88% de la escorrentía se retiene en esos sistemas SUTS. Y por otra parte, esa retención supone un ahorro de 778 kilovatios hora. Por otra parte, aquí les muestro los beneficios en cuanto a calidad. Aquí les muestro 3 parámetros de calidad, que es la de QO, el total de sólidos en suspensión y un metal pesado, que es el zinc. Las líneas continuas tienen en la concentración en el punto de entrada al SUT y las líneas discontinuas en el punto de salida. Como ven, en todos los parámetros se produce, digamos, una mejora significativa de lo que es la calidad del agua que se vierte. Bien, en casos de éxito, pues bueno, yo le he puesto aquí un número de la revista Obras Públicas, que es un monográfico de SUTS, en el que se plantean muchos proyectos. Bien, yo he seleccionado algunos que por su extensión y magnitud pues considero relevantes. Este, que es el Metropolitano del Estadio Atlético de Madrid, gestiona todas las aguas de escorrentía de lo que es la instalación. Todos son pavimentos permeables, hay depósitos de detención de polipropileno y realmente es una actuación importante que viene a gestionar más del 95% de la escorrentía producida. Aquí en la presentación que les van a pasar pueden ver diferentes imágenes. Este es un depósito de detención de polipropileno. Después, otro desarrollo importante es el desarrollo urbanístico de Valdebebas, que se han aprovechado esas 24 hectáreas de parque urbano para instalar SUTs. También los viales de esa zona se han diseñado para gestionar la propia escorrentía producida en las calzadas. Bien, otro proyecto significativo es Can Cortada en Barcelona,
que es una actuación de 26.400 metros cuadrados que se aprovecha la zona de parque para establecer zonas de detención e infiltración en origen con rebote a la red unitaria. Aquí pueden ver cómo los parques se diseñan para ser captadores de agua de escorrentía, no para estar, digamos, en los alcorques, como pueden ver, se están planteando, pero también abiertos, digamos, al agua de escorrentía. Aquí otra imagen. Y otra actuación importante es la de Bon Pastor también en Barcelona, que una superficie de 22.000 metros cuadrados gestiona el agua en 1.400 metros cuadrados. Y lo que hace espacios interiores de supermanzana con parterres inundables, calles con tráfico local con franjas de biorretención en borde calzada, pavimento permeable sobre la calzada con suelo estructural en las alineaciones de arbolado y paneles informativos, cosa que es importante, como ya han explicado antes, el contar los beneficios que tiene todo. Aquí tienen los parterres inundables, las zonas de biorretención y el suelo estructural en los estos. Y también les he puesto esta, que es el premio que en el 2020 llevó, digamos, esta instalación, que como pueden ver, yo la he apuntado porque es una visión integral de todo, ¿no? Con distintos tipos de SUTs que gestiona el 100% de toda la actuación. Creo que es emblemática y por eso lo he puesto. Bien, simplemente ponerle algunas referencias que lo tienen. Este es el enlace del vídeo explicativo y nada más. Muchas gracias y espero haberme ajustado un poco al tiempo, aunque el vídeo nos ha trastocado un poco. Muchas gracias, José Javier. Otra ponencia impresionante con un montón de datos. Me quedo con las gráficas de resultados de cómo impacta el paso por los SUTs en la retención de metales pesados. Y rápidamente doy paso al siguiente ponente, Hugo Riquelme Ortega. Es forestal y cofundador de Singular Green, que es una empresa que está ubicada en Alicante y está especializada en jardines verticales. Lleva más de 10 años trabajando en proyectos de diseño, instalación y mantenimiento de soluciones basadas en la naturaleza y hoy nos va a hablar de un proyecto que se ha implantado en la ciudad de Valladolid, que son toldos vegetales Green Shades. Hugo, cuando quieras, te doy paso. Vale, bueno, pues os quería hablar de los toldos vegetales. Perdonadme porque tengo la garganta un poco tocada, entonces si me oís toser o paro de beber agua es por necesidad del directo, ¿vale? Perdonadme. Bueno, lo que vamos a hablar son de los green shades, de los toldos vegetales, nosotros los hemos llamado green shades. Y bueno, tenemos esta instalación hecha en Valladolid y es de la que vamos a hablar y queríamos enseñar. Para poner primero un poquito en contexto, vamos a hablar de los antecedentes, es decir, cómo se llegó a esta solución y gracias a qué se llegó a esta solución. Y para ello se utilizó el proyecto europeo Urban Green Up. ¿De acuerdo? O sea, nosotros, Urban Green Up es un proyecto que es del grupo Horizonte 2020, la Unión Europea. Tiene, pues, un objetivo principal que es desarrollar, aplicar y replicar planes de renaturalización urbana, fundamentalmente en 3 ciudades, que son las 3 ciudades que participan en el proyecto como ciudades demostradoras. En España tenemos a Valladolid, en el Reino Unido está Liverpool y tenemos Emirna en Turquía. Vamos, en estas 3 ciudades se van a desarrollar diferentes soluciones basadas en la naturaleza que luego se van a poder replicar en otras 5 ciudades seguidoras, ¿de acuerdo? Entonces, como parte de este proyecto Urban Green Up, bueno, aquí os dejo un pequeño resumen de lo que es, de un presupuesto de 15 millones de euros. Quiero decir, fue un proyecto importante, ¿vale? Para el desarrollo de todo esto. Como parte de este proyecto Urban Green Up, nosotros participamos redactando el proyecto de reurbanización de Valladolid y gracias a este proyecto se pudo llegar al desarrollo de nuestros toldos vegetales. Nosotros ya teníamos una patente de proyección de jardín vertical y gracias a estos fondos y a este proyecto europeo y sobre todo a la confianza del Ayuntamiento de Valladolid se pudo desarrollar el producto, por decirlo de una manera, de Green Shades.
¿de acuerdo? Los impactos que se pretendían en Valladolid son fundamentalmente esto que estamos viendo aquí, es decir, reducir la contaminación ambiental, producir oxígeno, retener partículas, capturar CO2, es decir, los impactos que se suelen buscar normalmente en estos proyectos de renaturalización, ¿de acuerdo? Las actuaciones que se propusieron, es decir, no fue solamente vamos a colocar unos toldos en Valladolid y ya, sino que, como os digo, la colocación de estos green shades, de estos toldos, forman parte de todo un complejo de actuaciones que se realizó en Valladolid. Aquí os dejo esquemáticamente cuáles son. No todas se han realizado, pero sí la gran mayoría. Bueno, aquí tenemos, ya empezamos a ver los toldos vegetales en sí. Esta es la calle sobre la que se actuó en Valladolid, es la calle Santa María, si no me falla la memoria. Como veis, pues una calle completamente peatonal, sin ningún tipo de espacio sobre el que colocar vegetación, sin ningún tipo de servicio para el que poder conectarnos de agua, sobre todo, fundamentalmente, y con una complicación importante a la hora de implementar cualquier solución basada en la naturaleza, ¿de acuerdo? O sea, como podéis ver, sí que se ve al fondo asomar un árbol, pero no tenemos ningún rastro de vegetación y, por tanto, de naturaleza en lo que es toda la longitud de la calle. ¿Qué conseguimos nosotros? ¿Qué propusimos y qué instalamos y qué está funcionando allí? Pues esta ejecución de estos green shades, de estos toldos vegetales, que, pues como podéis ver, han funcionado de manera impresionante. ¿Qué son en sí estos toldos, estos green shades? El proyecto, bueno, pues los green shades es un sistema versátil que se adapta a las formas y dimensiones diversas de las velas. Es decir, utilizamos esta arquitectura vegetal sobre la que proyectamos nuestro sistema Leaf Skin y conseguimos generar jardín vertical o cubierta vegetal, porque realmente es una mezcla de estos dos conceptos, y colocarlos en cualquier ubicación, ¿de acuerdo? Como decimos aquí, pues es ideal para introducción en calles comerciales, en espacios públicos, en cascos históricos, porque vamos a proporcionar una sombra de mucha calidad, porque es una sombra tanto de la lona como de la vegetación, ¿de acuerdo? Las dos entran en juego, y además estamos aportando una serie de mejoras en la calidad del aire del espacio, ¿vale? Bueno, si no tenemos una fachada, si no tenemos un espacio en el que anclar, podemos al mismo tiempo hacer una estructura propia. Es decir, como os decía, estamos hablando de arquitectura textil. Como habréis podido ver en numerosas ciudades, en un montón de municipios, tenemos este tipo de arquitectura textil para proteger, por ejemplo, parques infantiles, para proteger espacios amplios en plazas duras, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todas estas zonas en las que no hay fachadas, también podemos colocar los green shades, colocar estas telas, estos toldos vegetados, gracias a la implementación de su propia estructura, ¿de acuerdo? ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Bueno, pues aquí podéis ver en febrero del 21 cómo estaban los toldos, cómo estaba la situación. Esto estaba recién colocado y prácticamente aún no había arrancado la vegetación. En abril ya teníamos los toldos, estamos hablando de febrero a abril, es decir, febrero, marzo y abril, en apenas 3 meses teníamos los toldos completamente tapizados, es decir, ya se había llevado a cabo la germinación de las semillas, y aquí es cuando de verdad empezaba el reto. Es decir, si nosotros tiramos semillas en cualquier espacio prácticamente, salvo que tenga algún agente inhibidor de nacencia que nos ataque la semilla, que nos ataque los primeros estadios del sistema radicular de esta planta, en cualquier espacio que vayamos a tener, que tenga un mínimo de condiciones vegetativas, vamos a tener germinación de semillas, ¿de acuerdo? El reto de verdad no es que la semilla germine, el reto de verdad es que la semilla funcione, que esa planta evolucione y que consigamos tener una planta, que pasemos de esta semilla germinada
a una planta, ¿de acuerdo? O sea que por eso os decía que aquí en marzo, abril, es cuando empezaba el reto de verdad, que era conseguir que esto germinado se convirtiera en vegetación. Esto fue relativamente sencillo porque nuestro sistema LeafSkin, nuestra proyección ya estaba comprobado, ya tenemos una mezcla de sustrato, ya tenemos unas condiciones que se generan en este sustrato con las que nos podemos asegurar que la vegetación crece, ¿de acuerdo? Además, lógicamente, pues aquí estábamos asegurando el riego, ahora vamos a ver cómo funciona todo el sistema de riego, ¿vale? Pero el limitante en estos casos es la entrada de agua y la salida de agua también, ¿vale? Pero como podéis comprobar, de febrero a junio, en apenas estos 4 o 5 meses, pasamos de unos toldos recién germinados o recién semillados a unos toldos con una vegetación prominente. Para que tengáis en cuenta datos de la actuación, ¿de acuerdo? Que normalmente nadie los pregunta y me gusta también hablar de ellos. La actuación de la calle tiene 205 metros lineales, sobre los que hemos trabajado y hemos implementado 146 metros cuadrados de toldos y, por tanto, 146 metros cuadrados de vegetación. Recordad, 146 metros cuadrados de vegetación en un espacio en el que era prácticamente imposible implementar vegetación, con un coste de algo más de 384.000 euros. Y aquí tenéis las especies que implementamos, que son especies de bajo porte, de mucha resistencia tanto a frío como a calor, porque ya conocéis, y si no conocéis, el clima de Valladolid es bastante extremo, es decir, ahora mismo podrán tener temperaturas que superan los 40 grados sin ningún tipo de problema, y en invierno es probable que estos toldos y que esta vegetación esté cubierta de nieve en algún momento. Con lo que tenemos un clima bastante extremo y necesitamos una vegetación que lo soporte. ¿Cómo funcionan estos green shades, estos toldos? Pues básicamente, como os explico aquí, tenemos un toldo textil aproximadamente de 4 metros de lado de forma triangular, que está semillado, como os digo, con estas especies óptimas para el clima de Valladolid. Lo hacemos mediante nuestro sistema patentado LeafSkin y con lo que conseguimos que generar el sistema de jardinería vertical en el sentido de que está inclinado, más fino del mundo. Los toldos se mantienen con tensores de acero inoxidable que están fijados a unas placas que están ancladas a las fachadas de la calle, y además estas placas, estos anclajes, se diseñaron ex professo gracias al sistema de participación ciudadana en el que participó, pues aparte de los vecinos, el ayuntamiento, la policía, pero sobre todo fundamentalmente policía y bomberos, que nos hicieron ver que necesitaban tener un sistema de desmontado fácil, ¿de acuerdo? Para en el caso de que hubiese una urgencia en alguna vivienda, estamos hablando de que esas sujeciones se desanclan en apenas 5 segundos, ¿de acuerdo? Por los bomberos, no por cualquier persona. Entonces, no va a contrarrestar velocidad en el caso de una emergencia. Y luego, nada, para el abastecimiento y el retorno de agua tenemos una viga central, una celosía de aluminio que recorre la calle y que además también aprovechamos para vegetar. Ahora lo vemos todo en detalle. Esta estructura conduce las tuberías de abastecimiento y de retorno de agua, porque en este caso lo que tenemos es una recirculación de aguas, y esta recogida de agua y esta recirculación se realiza en un cuarto de instalación para el que aprovechamos un kiosco existente en Valladolid que estaba en desuso, que estaba abandonado, y reutilizamos para convertirlo en el cuarto de instalaciones. Entonces, en este cuarto de instalaciones tenemos instalado un sistema de telecontrol, tenemos un sistema de riego, tenemos un depósito de recogida de aguas y todo esto, un sistema de control de calidad del agua, y todo esto hace que la eficiencia del riego en estos jardines sea lo más alta posible. Aquí tenemos un esquema de cómo funcionan nuestros toldos, digamos. Pues tenemos los anclajes, tenemos el toldo. Aquí en la parte superior, en la que vamos a tener, en las partes más altas, para que no funcione el riego por gravedad,
tenemos un tubo de suministro de riego, es decir, una tubería con goteros integrados. El agua transcurre por la lona por gravedad y se recoge en un desagüe en la zona inferior. Este desagüe está conectado a una tubería de retorno y gracias a esa tubería de retorno vuelve al depósito final. Aquí lo podemos ver en sección, un poquito más fácil de entender, digamos. Aquí tendríamos nuestras lonas, aquí tenemos la tubería de riego, esa tubería riega y el agua se discurre por los toldos, se recoge en el sumidero y se lleva de nuevo al conducto, al cuadro de instalaciones. Un minuto. Aquí queda. Sí, lo terminamos ya, perdona. Tenemos la instalación, se ve perfectamente lo que os comentaba, los toldos como están inclinados, el desagüe, la conexión hasta la tubería de riego y toda esta cercha, toda esta columna que recoge el agua y que a su vez está vegetado. Solo, bueno, dejaros una foto y importante, estos son beneficios reales que hemos obtenido en la instalación pasado el tiempo. Hemos logrado reducir entre 2 y 3 grados la temperatura en la calle, que para las temperaturas de Valladolid parece poco, pero es impresionante. Se ha mejorado el ambiente porque se enfría y se aumenta la humedad, con lo que también la sensación de confort en esa calle ha cambiado impresionante. Se ha reducido la contaminación acústica por el simple hecho de que los toldos ya en sí son bastante reductores de contaminación acústica, pero además la vegetación tiene un efecto aneoico brutal de absorción de ruidos. Luego tenemos el aprovechamiento del máximo del circuito de riego, tenemos toda la instalación de agua y de luz por la jardinera colgada, con lo que no hemos tenido que abrir una baldosa de toda la calle. Aprovechando esta instalación de agua colgada y de luz, se han colocado y se ha reformado toda la electricidad, todo el sistema de iluminación de la calle, aportando sensores de movimiento, con lo que se consigue también un ahorro energético brutal. Y un daño colateral que ha tenido la instalación de estos toldos es la revitalización comercial de la calle, es decir, esta calle era una calle prácticamente abandonada ya al comercio, al pequeño comercio, había un montón de locales abandonados. Gracias a la instalación de los toldos se ha hecho una calle de obligada visita y por tanto se ha revitalizado todo aquello, haciendo que la mayoría de esos locales se llenen de nuevo. Y además ha habido un aumento de turismo, tanto en Valladolid por este turismo verde, como en esta calle en particular, que se ha convertido en visita obligatoria para la zona. Y ya por último, nada, dejaros este vídeo que hace que enseña perfectamente toda la instalación, en el que se puede ver todos los elementos que hemos estado hablando de ellos ahora mismo, todos los anclajes a fachada, toda la superficie de los toldos, tenemos desagües, cercha, iluminación, etcétera, y sobre todo y más importante que se ve el estado vegetativo de los toldos y el buen funcionamiento que están teniendo. Si queréis lo adelanto un poco para que lo veáis y como lo tendréis en detalle no hace falta que lo veamos entero. Lo importante es esto, ¿no? Que veáis la calle como era antes, una calle dura, una calle imposible de introducir ningún tipo de vegetación y sobre la que hemos implementado más de 140 metros cuadrados de flora y con toda la apertura de biodiversidad que esto significa y todos estos beneficios que hemos hablado. Os dejo una foto que también me gusta mucho por la impresión que tiene, esta desde arriba y poco más. Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición si tenéis algún tipo de duda. Muchas gracias, Hugo. Impresionante la estética del proyecto, la parte técnica y el desafío. Yo sé de muchos turistas que están hoy aquí que van a ir a verlo. Es enhorabuena porque nos han dejado con la boca abierta. Y como vamos ya tarde, concluimos el webinar de hoy. Sí que hay preguntas, pero las vamos a responder vía mail. No os preocupéis, vamos a hacerlas y os las haremos llegar. Pero hoy ya cerramos. Agradecemos vuestra participación tanto a los ponentes con los proyectos interesantes que habéis planteado, como a todas las personas que os habéis conectado online desde distintas partes del territorio.
Esperamos haberos aportado información nueva y de calidad sobre las diferentes soluciones para fomentar biodiversidad en las ciudades. Y si queréis hacernos llegar más dudas, solicitudes, podéis escribirnos al mail que aparece ahí, sdnlabinclusivo@ciecmadrid.es, y también os podéis dar de alta para que os lleguen las newsletters en esa página web de ciecmadrid.es. Os recordamos que este webinar ha quedado grabado porque os lo podéis hacer llegar a las personas que puedan estar interesadas, y en nuestro canal de YouTube hay otros webinars que hemos realizado previamente. Y sin más, pues muchísimas gracias por la participación y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta pronto.